Hoy estamos con el doctor Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá. Él es economista de la Universidad del Externado, con especialización en administración de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Tiene un diplomado en estudios especializados en Derecho, en Desarrollo, Población y Medio Ambiente de la Universidad Católica de Lovaina. En su carrera política se ha desempeñado como asesor de la Gobernación de Cundinamarca, representante a la Cámara por Cundinamarca, como miembro de la Alianza Democrática, diplomático en Bruselas en el gobierno de Ernesto Samper, congresista desde el 2001 hasta el 2008, obteniendo las más altas votaciones en Senado y Cámara. Luego de optar por la presidencia de Colombia en octubre del 2011, ganó las elecciones a la alcaldía de Bogotá con el movimiento progresista y hoy es nuevamente candidato a la presidencia de Colombia. ¿Me faltó algo? No. ¿O alguna imprecisión? De pronto un diplomado o alguna cosa por ahí. Pues no es diplomado, es una especialización, pero soy economista, ¿no? Economista del Externado. ¿Y de qué escuela es economista usted? Estudié economía en el Externado. En ese momento los profesores de esa facultad eran los mismos de la Nacional. El director de tesis era Chucho Bejarano. Oscar Rodríguez, Beethoven Herrera. Estaba Beethoven Herrera, el profesor Lora, Luis Bernardo Flores, que recuerde, estaba el que fue contralor de Bogotá, de Colombia. Carlos Sosa. No, Antonio Hernández Gamarra. Hernández Gamarra. Esos eran mis profesores. Y usted en términos de los economistas son de escuelas y profetas. Es decir, y nada más diferente que un economista de la Nacional versus un economista de los Andes. ¿Usted es keynesiano o de Hayek? Para ser sinceros, después estudié la maestría en la Javeriana y ahí encontré otra escuela diferente. Incluso no quise hacer la tesis porque en cierta forma me indicaron que tenía que hacer una tesis econométrica y yo no creo en eso. El tema del externado era básicamente, se dividían entre marxistas y keynesianos, estaban más a la izquierda, como la Nacional en ese entonces, el neoliberalismo, que no se conocía el término, sino neoclásicos, eran mirados por encima del hombro. Se convirtió los neoclásicos se convirtieron en la versión neoliberal, en la corriente dominante y casi única de las facultades de economía después. Yo alcancé a estar antes de eso. Y los Andes ya prácticamente se ha convertido en una escuela de pensamiento único, que es la economía neoclásica. Hay que diferenciar neoclásicos de neoliberales. Los neoclásicos, básicamente, como contraposición a Marx, trataron de mirar las lógicas del mercado a partir de la utilidad, ¿cierto? A partir de una teoría del valor diferente a la de la teoría del valor del trabajo. Pero los neoliberales llevan esa tesis económica a todos los espacios del ser humano, y esa es la diferencia. Mientras los neoclásicos miraban el mercado de bienes y servicios, punto, los neoliberales expanden las tesis del mercado hacia la religión, hacia la política social, y van expresando más que una escuela económica, una ideología. Pero usted en términos de administración pública es más keynesiano. O sea, que ve como el Estado el motor de inversión, el control de políticas públicas al Estado. Usted no le da ningún juego al sector privado. No, estoy en una búsqueda diferente. Porque creo que los keynesianos ya no responden sino a lo que fue la economía mundial en las primeras décadas del siglo XX. Pueden explicar en cierta forma lo que podríamos llamar los 30 gloriosos, es decir, la posguerra, Segunda Guerra Mundial después, la edad de oro del capitalismo, tanto en Estados Unidos como en Europa, tiene una derivación en América Latina que yo estudié, que es la CEPAL.
¿cierto? Y de eso hay que reconocer, quizás en Colombia el principal exponente es un presidente que se llama Carlos Lleras. Sí. Restrepo, Carlos Lleras Restrepo, a diferencia de su nieto, es keynesiano, cepalino. El nieto no tiene ni idea de eso. Pero era una doctrina que surgía mucho de la deuda, de la crisis de la deuda. Era la búsqueda, ya está como obsoleta. Era la búsqueda latinoamericana de la industrialización. Entonces, si usted recuerda bien, y eso lo aprendí y eso lo mantengo hoy, la investigación sobre los procesos de industrialización en el mundo tiene dos componentes, digamos. Uno es, previo a un proceso de industrialización, tiene que haber una modernización agraria. Estamos hablando de una escuela estructuralista, que es la CEPAL. Tiene que haber una modernización agraria. Por eso Carlos Lleras Restrepo en Colombia lanzó una política de reforma agraria. Es la última vez que eso se menciona. Pastrana enterró eso en 1972, que es el Pacto de Chicorán. Entonces, una modernización agraria es indispensable para un proceso de industrialización. Si usted mira la tesis de Duque hoy, que dice que quiere la industrialización, quiere una industrialización manteniendo un latifundio improductivo, eso es un imposible, eso es engañar a la gente. Si queremos una industrialización en Colombia, tenemos que modernizar la agricultura y eso implica, entre otras razones, un cambio en las formas de tenencia de la tierra. Concretamente la tenencia de tierras en tres propuestas suyas. El latifundio improductivo impide la industrialización de Colombia. Y luego, lo va a intervenir, ¿cómo lo va a entonces lo que proponían en aquel entonces, y esto es Keynes puro, no es Marx, es porque Marx proponía era otra cosa. Keynes decía, y la escuela cepalina lo reprodujo y algunos políticos colombianos del entonces hay que elevarle el impuesto al latifundio improductivo. El primero que habla de eso en Colombia, que sepa yo, es Alfonso López Pumarejo. Si usted le eleva el impuesto al latifundio improductivo, latifundio que es más de 1000 hectáreas, no es el señor que tiene otra casita en Bogotá, como dice la propaganda sucia, eso no tiene nada que ver. Es una hacienda de más de 1000 hectáreas de tierras fértiles, ojo, de tierras fértiles. ¿Pero cuántos colombianos pueden tener más de 1000 hectáreas? No, muy poquitos. ¿Tiene la estadística? Sí, hay una estadística por ahí de la última investigación del censo agropecuario. Sí. El 1%, menos del 1% de los poseedores de tierra en Colombia tienen más de 1000 hectáreas. O sea, quienes se deben preocupar por ese impuesto al latifundio improductivo son quienes tienen más de 1000 hectáreas. En tierras fértiles, porque hay personas que tienen 1000 hectáreas en tierras no fértiles, incluso más, pero ese no es nuestro problema. Vamos evacuando. Ni es el problema económico, hay gentes que tienen en alta montaña. Incluso conocí una señora ambientalista, dijo, yo quiero sembrar bosque nativo. Pues claro, eso le sirve a la sociedad. No estoy hablando de tierras planas con agua, es decir, tierras fértiles, que pudiendo producir, tienen vocación por ello mismo de producción de alimentos, de agricultura, están en pastizales improductivos, bajo una forma engañosa que llaman ganadería extensiva, que no es cierta. Para ponerlo en términos reales, ese tipo de uso de la tierra, que está más ligada al poder que a la economía, es una derivación del viejo feudalismo español, pero agravada por el lavado de activos del narcotráfico, porque convirtieron este tipo de tierras en caja de ahorros del narcotráfico, a partir de Pablo Escobar, de los Ochoa, etcétera. Conforman un grupo muy pequeño de personas con mucho poder político. Son los dueños. Pero concretamente, más allá del diagnóstico que usted hace, propuestas concretas, un impuesto a la tierra improductiva, sí, de más de... Siendo fértil. Siendo fértil. Sí, o sea, teniendo vocación agraria. ¿Y uno cómo hace un estudio? Si uno tiene... Esos mapas ya están hechos.
Digamos, claro, se pueden perfeccionar. Ahora, yo digo, esto puede ser infértil para producir caña o para producir papa, pero puede ser fértil para general, bosque nativo. Sí, en general, digamos, usted tiene no se mete ahí en una mezcolanza muy... No, usted tiene variedades de productos dependiendo incluso de los climas, etcétera, y de los microclimas. Pero en general la tierra fértil es la tierra fértil. La tierra fértil, dependiendo de dónde está, te produce una gama diversa de producción. Ya determinar qué especies, incluso yo diría que están determinadas un poco por su resistencia al cambio climático. Pero en general, como idea gruesa, lo cierto es que nosotros tenemos aproximadamente, de acuerdo a los estudios, unas 15 millones de hectáreas fértiles destinadas a pastizales, cuando podrían producir agricultura en diversas especies. ¿Cómo operaría esa reforma? Usted cita la reforma agraria de Lleras. ¿Cómo operaría una reforma agraria Petro? López, Pumarejo y Lleras, ¿no? Son las dos que son casi continuas. Se conocían, eran amigos. Incluso Colombia vivió una tragedia alrededor de esas ideas, porque por impedirlas condenaron el país a la violencia hasta el día de hoy. Y los responsables de eso no son López, Pumarejo ni Lleras, son los sectores más retardatarios del país. Pero el tema es que... ¿Cómo sería una reforma agraria Petro? Usted sube el impuesto predial, le pone el techo del impuesto predial a la tierra que siendo fértil es improductiva en manos del latifundio. ¿Eso qué ocasiona económicamente? Si usted estudia Ricardo, y estos sí son mis autores, mi escuela, digamos, la teoría clásica económica, la renta de la tierra disminuye por el impuesto. Sí. ¿Qué significa eso? Eso lo vivimos en el POT de Bogotá. En la tierra urbana hay una renta de la tierra, que es su precio. Si usted le pone carga al constructor en términos de espacio público, no aumenta el precio de la tierra, como falsamente decía Henao, el hombre de Vargas Lleras, y engañó al presidente por ignorancia en teoría económica, sino que al contrario, disminuye. El precio de la tierra disminuye si usted le incrementa el impuesto. ¿Por qué? Porque usted o la pone a producir, si usted es un latifundista, la pone a producir para pagar el impuesto, o la vende. Y si la vende, y muchos latifundistas empiezan a vender, son pocos en número, pero grandes en extensión de tierras, empiezan a vender los latifundios, el precio de la tierra disminuye. Entonces, digamos, al disminuir el precio de la tierra, usted ya tiene un motor económico hacia la producción y la productividad de la tierra. Pero para explicarle un poco a la gente es aumentar, digamos, no ahogar, porque sería una palabra, aumentar los impuestos a esos latifundios improductivos de tal manera de que se les obligue a vender y ante tal oferta de tierra. O produce, no es que se les obligue. Es el término la obligación tiene un sesgo. Ellos tienen la opción de hacerlas producir. Y si producen, pues ya no estamos hablando del impuesto. El impuesto es sobre tierras improductivas. Bueno, entonces la reforma agraria versión Petro sería aumentar los prediales que es lo mismo, al techo existente. Al predio improductivo. ¿Qué otra cosa había? Es lo mismo que ocurre en Bogotá con el lote engorde. El lote engorde paga la máxima tasa predial. Eso lleva a que los lotes de engorde en la ciudad se urbanicen. Más o menos ha ocurrido. Si usted ve la avenida 19 de Bogotá, al costado sur, eso eran unos lotes que no eran lotes de engorde. Por razones históricas y el incremento del impuesto predial sobre lotes de engorde en Bogotá, que no es de mi gobierno, viene de atrás, ha hecho que se empiecen a construir edificios, incluso los más altos edificios que tiene la ciudad de Bogotá. Eso es positivo en términos de una ciudad, pero... Porque va en funciones... Sí, el único error es que no se le cobraban cargas en términos de espacio público. Por eso usted tiene una edificio como el edificio Bacatá, no por su arquitectura, en eso no quiero meterme
aunque falla, sino porque no dio espacio público. Entonces tiene el edificio más alto de Colombia, casi de América del Sur, y un negocio, porque eso es un negocio, sin haberle aportado a la sociedad espacio público que debió Vamos ser. saliendo, doctor. Pero Petro, vamos al tema agrario. Entonces, usted pone la tierra como un motor económico. Si vamos a la teoría de la CEPAL, esa era la condición para la industrialización. Sí. No se ha hecho en Colombia en un siglo, no se ha dejado hacerlo. Si usted mira la experiencia de China y Corea en sus procesos de industrialización, incluso la de Japón que yo he estudiado, la estudié en Europa, Japón. ¿Sabes por qué me interesa Japón? Porque es un proceso pacífico de modernización de la tierra. Que se expresa, para entendernos bien, en la película El último samurái. El último samurái es el único hecho de violencia que ocurrió en la modernización agraria del Japón. Cuando un señor feudal se lanza en armas con su tradición contra el ejército japonés. Y ese es el último samurái, pero es el único caso. Los demás señores feudales de la tierra le entregaron al Estado a título de venta su tierra a cambio de bonos de deuda pública. Y el Japón se industrializó, digamos. Y así también, de otras maneras y con otros procesos políticos, lo hizo Corea. Corea del Sur no sería el país industrializado de hoy si no hace una reforma agraria. Esto lo olvidan fácilmente los opinadores económicos colombianos. Y entonces ven del proceso japonés, del proceso chino, del proceso coreano. Lo que ven es su fase ya de expansión en las exportaciones, pero olvidan completamente la fase previa que fue la reforma agraria en sus respectivos países. Una claridad sobre todas las personas que se les genera mucha expectativa en la reforma agraria versión Petro. Y tiene que ver con la repartición de tierra. No es que se le vaya, digamos, al departamento del Cauca a proponerle tierra a los indígenas, o no sé, o en el Magdalena Medio a proponerle a unos campesinos tierra, es que el Estado reordene esa propiedad, pero no es tierra a dos manos a gente que quizá no tiene... Pongámoslo, estamos hablando de 15 millones de hectáreas fértiles que deberían estar produciendo alimentos. ¿Pero quién las debería estar haciendo producir? Sus poseedores, en teoría, pero no lo están haciendo. ¿Por qué no lo están haciendo? Porque es el lavado del narcotráfico. Y nos queremos quitar esa realidad, pero existe. Entonces, al utilizar la tierra para lavar dólares, la tierra le interesa al entorno narcotraficante simplemente como tierra, como valor, como renta, para ponerlo en términos de Ricardo, no para producir. Algunos lo habrán hecho, pero es mínimo.